es la descripción escrita de la organización social, las actividades, los recursos simbólicos y materiales, las prácticas interpretativas que caracterizan a un grupo particular de individuos. La comunicación es el proceso de interacción social basado en la transmisión de mensajes. Por lo tanto, la etnografía de la comunicación estudia el lenguaje en su contexto comunicativo. Además, incluye dos características por dos enfoques. No puede tomar por separado los resultados de las diferentes disciplinas de las ciencias humanas, como la psicología, la sociología, la lingüística, la etnología, para después unirlos. Debe tomar a una comunidad lingüística como contexto, investigando los aspectos de la interacción comunicativa como un todo. De esta forma se complementa no solo el aspecto lingüístico a nivel de código y canal, sino que también los elementos socioculturales que se asocian a dichas prácticas. La integración de la etnografía de la comunicación es una de las cualidades que distingue a los antropólogos lingüistas respecto de otros investigadores interesados en el lenguaje de la comunicación. Las facetas de los valores y creencias culturales, las instituciones y las formas sociales, los roles y personalidades, la historia y la ecología de una comunidad deben de ser examinadas conjuntamente en relación con las pautas, procedimientos comunicativos como puntos centrales del estudio. Por otra parte, Dale Hanks, como fundador de la etnografía de la comunicación, define el concepto de comunidad de habla que conserva las mismas reglas para producir e interpretar el habla. Donde la situación de habla es el contexto general. Por ejemplo, en la primera imagen se muestra una escuela. En este caso, pues, derivadamente sería que es el contexto, ¿no? Mientras el evento de habla, bueno, si se puede decir que son los géneros de comunicación. Por ejemplo, una conversación entre el profesor y los estudiantes, ¿no? Como se muestra en la segunda imagen. Y pues también ahora vamos con el acto de habla, que es la unidad más particular. Por ejemplo, una pregunta sobre cuál es la importancia del agua. Entonces, dentro del estudio de la etnografía de la comunicación, hay una situación, evento y acto de habla. Los estudios de valores y cosmogonía rara vez se detienen a las pautas particulares de la retórica cultural, la lógica y la poética. Los estudios de las lenguas pueden condicionar los cambios que éstas van presentando, pues recordemos que las lenguas están en constante cambio y evolución. Y es aquí donde los factores sociolingüísticos entran, ya que estos se encargan de controlar dichos cambios que las lenguas van sufriendo a lo largo del tiempo. En otro punto, la interpretación de los datos etnográficos se ejemplifica con el análisis de relatos sobre aculturación y la descripción contrastiva de las culturas, pues en cada uno de estos relatos se puede hacer un análisis sociolingüístico que permite tener un panorama más amplio sobre cada una de las culturas. Veamos que los componentes de comunicación es el análisis etnográfico de los hábitos de comunicación de una comunidad. Es así pues que el hecho de comunicación es central. Para relatar un hecho etnográfico, infiere la inversión de factores a identificar en las teorías de comunicación, por ejemplo, las clases de participantes como transmisores y receptores, locutores e interlocutores, etc. La comunicación se difiere por medio de mensajes, géneros, tópicos y comentarios, así para mejorar técnicas de trabajo etnográfico. Es considerado que una etnografía adecuada incluye el ordenamiento culturalmente significativo de afirmaciones productivas. La objetividad etnográfica es objetividad intersubjetiva, la cual es de los participantes en la cultura. Veamos que el mensaje es un punto de partida, pues implica la participación, códigos, un hablante o interlocutor, canal o canales, etc. Así pues, para que el mensaje llegue al receptor de manera adecuada,
a necesidades y contenido de un punto de vista, entre relación de distintas líneas de trabajo y contenido específico. Seguimos con el tema de los componentes de los hechos de comunicación, donde nos dice que los límites de la comunidad lingüística depende de cuántas comunidades lingüísticas exista, pero a su mismo tiempo estas llegan a ser un gran problema. Tenemos el ejemplo de la cultura Wickham, la cual nos dice que se divide en 3 comunidades lingüísticas. La primera es donde están los adultos y los niños que han dejado de ser bebés. En la segunda comprende a los bebés, a los perros y a los coyotes. Y la tercera comprende a aquellos cuya experiencia están relacionadas con los espíritus guardianes. El ruido de las pisadas del sol pueden interpretarse como fuente de información, pero no son consideradas mensajes. Nos dice que las combinaciones posibles pueden ser participantes, canales, códigos o tópicos. Incluso nos dice que el elemento formal es el ejemplo de aquella persona que no haya participado como intérprete o hablante en una conversación. Y nos dice que no todos los pueblos hacen uso de la lengua en todas partes en el mismo grado, aunque algunas sí le dan mayor importancia a las lenguas. Con la capacidad del estado de los componentes, donde nos habla de la teoría de la comunicación en el sentido, en el término equivalente a la teoría de la información. La relación de la lengua es en la natural como social. Y la etnografía de la comunicación maneja en una forma empírica y comparativa muchas nociones que fomentan la teoría lingüística propiamente dicho y el alcance de clases de habilidades que los hablantes y oyentes demuestran en un área de gran parte inexplorada por etnógrafos o lingüistas, pero de gran importancia para la teoría cultural y lingüística. Los propósitos etnográficos necesitan coordenadas éticas, que es el delinear y anotar posibles tipos de funciones que sirven para ayudar a percibir las clases. El trabajo etnográfico probará, empleará y revisará las experiencias. Los esquemas literarios son otras funciones para los mensajes, que son una fuente de penetración y por memorizaciones. Existen tipos de funciones. Estas pueden ser una identificación como fuente. Son pensadas, atrevidas, conscientes, realizadas y frustrados. El aprendizaje de análisis es una composición de sistemas de escrituras. Todo tipo de evento también es considerado como verbal y no verbal. El énfasis del mensaje conlleva funciones como conexión de pruebas, mímica, edición, preocupación poéticas, estadísticas, pero también conlleva otros énfasis tópicos. Esto se refiere al sentido de los lingüísticos, que es denotación y contenido. De acuerdo a los estudios comparativos por May y Stern, nos mencionan que hay una comparación entre la interpretación y los orígenes. De acuerdo a esta interpretación, llegamos a la actividad del sistema, en la que se asocia la comunicación y la cibernética. Es un aspecto general y necesario para aspectos especiales sobre los sustitutos del habla derivados de las nociones de la teoría de la comunicación, el cual emplea el estudio etnográfico relacionado con la comunicación en contacto con las inquietudes sociales, políticas y morales, pero se inclina en el desarrollo del niño sobre la economía educativa de la comunidad. Y para descubrir el sistema adulto, las etnografías de la comunicación desempeñan un papel complementario que debe ser reconocido por sus funciones y el uso de la lengua. También pueden proporcionar el punto de vista desde la evolución dentro de las lenguas que puede trasladarse hacia la adaptación.